¿Dónde se encuentra el sentido de superación? ¿Dónde se encuentra esta idea de ir hacia adelante, de autosuperarse, del sentido de conjunto, de cómo van mejorando, por ejemplo, un equipo de fútbol, un equipo de rugby, o cuando cae un equipo de fútbol, un equipo de rugby? ¿Qué pasa por esa cabeza, no? Sí, vamos a intentar entender un poco, porque la psiquis humana es compleja, ¿no? En sí. De por sí, así que vamos a intentar charlar un poco del tema. Vamos a hablar con una persona especializada en la cuestión, en la temática. Vía comunicación telefónica, justamente nos ha dado esta posibilidad. Le damos la bienvenida, en este caso, a María de Los Ángeles Corró Molas, psicóloga del deporte. Bienvenida, María. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? Tardes. Buenas tardes para vos, muchas gracias por estar. Muchas gracias, sí, por supuesto. Gracias por esta posibilidad de comunicación. Sabíamos que estaba justo de actividad trabajando justamente, así que gracias por esta posibilidad. Primera pregunta, ¿no? Para vos, ¿a qué se aplica esta rama de la psicología aplicada al deporte? ¿A qué cuestión? ¿Cómo trabaja con el deportista justamente desde un punto de vista general, no? Sí, nosotros es un área de la psicología que trabaja en optimizar el rendimiento deportivo y el disfrute del deportista, ya sea a nivel individual, o sea, el deportista que practica una disciplina individual o un deporte grupal, de equipo. Claro. Perfecto. Entonces, María, ¿y cómo varía dependiendo si es un deporte individual o colectivo? ¿Ese trabajo tiene una variación en ese sentido o se aplica de la misma manera? Bien, en principio nosotros trabajamos con ciertos aspectos que influyen en el rendimiento deportivo, ¿sí? Que son la concentración, la motivación, la confianza, el control de las presiones y la gestión de las emociones. Ajá. Todos estos aspectos influyen directamente en el rendimiento deportivo. Claro. Cuando es un deporte colectivo, digamos, de equipo, ya hay otras variables que tienen que ver con la cuestión de interrelación entre los miembros del equipo y también con el entrenador. Entonces ahí trabajamos la cohesión, la cooperación, la comunicación, el liderazgo, ¿sí? Que son cuestiones ya más de tipo grupal. Exacto. O sea, ustedes a la hora de contener a una persona, en este caso un deportista, lo hacen pensando en la situación también del grupo en el cual integra ese deportista, en el caso de que sean deporte de grupo, y en el caso de la persona individual, digamos, esta idea de trabajar sobre esos diferentes campos que recién marcabas. Sí, y también en los deportes individuales trabajamos en forma integral con el entrenador, en el caso de que sea posible, si tiene un preparador físico. Claro. Cuantas más personas estén interrelacionadas, mucho mejor, porque el abordaje es integral. Claro, es más amplio. También tenemos en cuenta, por ejemplo, el aspecto nutricional, si está lesionado, hablar con el kinesiólogo. Sí, claro. Es bastante integral. Y vos estás trabajando en este momento aquí en Santa Rosa con algún equipo, con algunos deportistas. Sí, yo trabajo ya desde hace varios años en el Club La Barranca, en hockey y en fútbol. Trabajamos, tanto con los jugadores como con los entrenadores, en la formación de los entrenadores, y después a nivel dirigencial y con los padres. Son como las diferentes áreas que tengo yo de trabajo dentro del club. Claro. Y después en el consultorio trabajo con deportistas individuales o de equipo que me vienen a consultar en forma individual. Está. Perfecto. Sí. Ay, discúlpame, Gaby. No, sí, dale, quería aprovechar a preguntar y hacerle, digamos, esta pregunta. ¿Cómo es el tema del campo de la neurociencia en este caso, digamos? Que se ha estado aplicando al deporte en este caso, o se ha estado hablando últimamente. Sí, nosotros justamente este año conformé un equipo de profesionales junto a una bioquímica que es María Paula Aguilera. Bien. Ella tiene un máster en psiconeuroinmunoendocrinología, y con ella brindamos talleres y asesoramientos ya enfocados desde las neurociencias. Ajá. Y también junto a Magdalena Moreno, que es nutricionista. Bien. Con ellas dos armamos un equipo de trabajo que se llama Improve, y que estaba basado en este enfoque básicamente enraizado en los conocimientos de la neurociencia, que
En líneas generales, ¿qué nos aporta la neurociencia? Sí, Entender que el cerebro es un órgano que comanda todas nuestras funciones sí, y que tiene una característica que es muy importante, que se descubrió hace pocos años, que es la plasticidad. Es Ajá. decir, que puede modificarse. Antes se creía que el cerebro, las neuronas nacían y morían y ya la neurona que perdía vida, digamos, ya no servía y quedábamos como limitados. exacto. En realidad, con las neurociencias, lo que se descubre es que nosotros podemos constantemente crear nuevos circuitos neuronales y esto abre las puertas a un aprendizaje infinito. Exacto. Y genera también en la persona otro tipo, digamos, de posibilidades. Exacto. Sí, amplía el horizonte que muchas veces el deportista, en el caso que nosotros lo aplicamos al deporte, muchas veces se siente limitado o tiene creencias que tienen que ver con ciertos límites que en realidad son autoimpuestos, Claro. ¿sí? Exacto. Porque la mente se puede desarrollar constantemente hasta el día que nos morimos. No dejamos de desarrollarnos en ese caso. Exacto. Excelente, entonces, y María, ¿cómo nació este vuelco tuyo a la rama deportiva, digamos, dentro de la psicología? ¿Cómo fue este interés? En realidad yo estaba estudiando en Buenos Aires psicología, bueno, me recibí, hice el profesorado, también para dar clases, y el mismo año que me recibí empecé a practicar esgrima, empecé a competir Qué y a lindo. vivenciar un poco, bueno, todo lo que tiene que ver con la competencia Claro, sí, y sí. el alto rendimiento. Entonces, a partir de descubrir que quizás me pasaba que me desconcentraba o que me ponía ansiosa y que a su vez quería mejorar y quería avanzar, me empecé a interesar en la psicología del deporte y me empecé a formar en Buenos Aires, que era donde yo estaba viviendo. Y bueno, allá tuve la oportunidad de trabajar en las divisiones inferiores de Chacarita Junior, Ah, mira. que fue mi primera experiencia ya como psicóloga deportiva dentro de un equipo de trabajo, y estuve 2 años ahí trabajando. Bueno, ya después al tiempo me volví a Santa Rosa. Claro. María de los Ángeles, en la medida, por supuesto, en que nos puedas contar, ¿cuáles son los problemas más frecuentes con los que te encontrás? Y la gestión de la ansiedad, la reacción al error, o sea, la frustración que aparece frente al error, Claro. y los miedos. O sea, que nosotros lo trabajamos desde el desarrollo de la confianza. Claro. Claro. Excelente. O sea, No lo sería de todo el mundo, pero en el deporte. Exacto, sí, de hecho, lo que yo trabajo con los deportistas siempre les digo que eso les va a servir para la vida en general, Claro. no solo para lo deportivo. Claro, Claro. eso es un poco lo más amplio que marcabas hace un rato, ¿no? De ampliar ese horizonte. Sí, Eso no sí, son- porque en realidad son modos de funcionamiento que nosotros incorporamos, que están relacionados con nuestras creencias, con nuestra forma de experimentar e interpretar la realidad, y que al modificarlos y empezar a pensar distinto ciertas situaciones, empezamos a ver los cambios muy rápido. Y en realidad eso tiene que ver con herramientas que son prácticas, que son concretas, porque nosotros vivimos un poco atados del resultado también como psicólogos. Claro. Nosotros le tenemos que brindar herramientas al deportista y que vea la mejora. Exacto. Claro. Entonces, también son herramientas muy prácticas y que el deportista, una vez que las incorpora, generalmente empieza a modificar otros aspectos de su vida también. Uno tiene como un estereotipo del deportista que incluye que no se ocupa mucho de los sentimientos, de la mente, de la vida interior, ¿no? Que es muy física su tarea y concreta, ¿no? ¿Esto sucede o es una fantasía cultural? Sí, en realidad es un preconcepto que quizás circula. Yo lo veo más a nivel de la sociedad, como Sí. que la persona exitosa es como que es la persona productiva, pero no aparecen las emociones ahí.
Ajá. Y bueno, es un tema que a mí me interesa particularmente, que es el desarrollo de la inteligencia emocional. Bien. Y en el deportista aparecen, así como en cualquier persona, aparecen emociones, tanto en el entrenamiento como durante la competencia, que es importante que nosotros le vendemos herramientas para gestionarlas. Lo que siempre trabajamos es que el deportista identifique la emoción y pueda hacer un buen uso de ella. ¿Y nos podrías dar un puede- ejemplo concreto? Sí, por ejemplo, puede aparecer el enojo frente a un error, Ujú. ¿no? O el miedo en el caso de la gimnasia artística, por ejemplo, que es una disciplina que el género femenino, que son la mayoría con las que yo he trabajado, por ejemplo, llegan a un punto en que se bloquean en cierto aparato o por una caída. Claro. Entonces aparece el miedo, un miedo intenso a afrontar esa situación. Entonces Exacto. lo que nosotros hacemos es que ese miedo empiece a transformarse en confianza y que en lugar de interpretar la situación como una amenaza, algo que les genera un bloqueo, un desarrollo de la ansiedad, ¿sí? Inseguridad, que ellas lo vean como una oportunidad de aprendizaje. Claro. ¿Sí? Esto mediante un trabajo, obviamente, es un proceso que se da en el tiempo, Claro. pero que puedan transformar esa emoción de miedo en desafío, y después posteriormente en seguridad, en confianza, en alegría, no en disfrute, porque también aparece la pérdida del disfrute cuando uno encuentra demasiadas emociones negativas, Exacto. ¿sí? Y con el paso del tiempo, digamos, esto desde el punto de vista también de un poco de la ignorancia de mi parte, te pregunto, ¿recurrir al psicólogo hoy, desde el punto de vista del campo del deporte, hoy es más recurrente que antes? Sí, está más naturalizado. Ajá. En nuestro país siempre vamos un paso atrás en relación al resto del mundo, por una cuestión también de inversión. En los clubes se les hace muy cuesta arriba invertir en un profesional, Claro. como lo es el psicólogo del deporte, pero hoy por hoy, por ejemplo, en los clubes de fútbol en Buenos Aires, Sí. la mayoría cuenta dentro del cuerpo técnico y dentro del cuerpo de equipos profesionales con un psicólogo del deporte, que Exacto. eso es un dato positivo para nosotros, lo mismo que las selecciones o los deportistas que hacen una preparación para un juego olímpico. Claro. Exacto. Excelente. En el sentido desde el punto de vista que me parece interesante, bueno, desde el punto de vista del desarrollo del disfrute justamente, ¿cómo se trabaja esto, sobre todo los niños y niñas, ¿no? Y la presión a veces que se ve, por lo menos desde el punto de vista del fútbol, de los padres con sus hijos, ¿no? En este sentido del resultadismo, de la cuestión de ganar como sea. Ahí me imagino que participan un poco los padres ahí en esa cuestión, ¿o cómo es el tema? Sí, es un tema complejo porque uno tiene que hacer una doble tarea de reforzar al deportista en su autoestima, en su seguridad, en su confianza, en que se pueda enfocar en lo que está haciendo y quite importancia a todo lo que sucede alrededor, ya Claro. sean los propios padres o los padres de los rivales, que Exacto. también interfieren muchas veces. Y después un trabajo formativo con los padres, que es un trabajo de hormiga, porque en la sociedad que tenemos, lamentablemente hay muchas situaciones de violencia. Sí. Ahora mismo estoy en un partido se está jugando una fecha provincial acá en La Barranca, y hay situaciones donde muchas veces el árbitro, muchas veces el entrenador genera una situación de violencia. Claro. Entonces, esto no corresponde solamente al chico, la capacidad de gestionar estas situaciones, sino también a los adultos, que son los que tienen más responsabilidad. Claro. Lógicamente. Sí, es increíble. Es increíble cómo se siguen observando esas situaciones, ¿no? La clásica puteada, hablando mal y pronto, la denigración al rival. Al fin y al cabo es un juego, es una cuestión lúdica, y Pero, nada más, es un exacto. juego, tiene que ser un juego, no, y nada Pero más que eso, incluso se no busca. roza el campo, me parece a mí, ¿no? Y desmentime si es así, María, el tema de la exigencia. No, y que en realidad lo que uno observa es que muchas veces los padres, además de expresar sus propias frustraciones, Por supuesto, sí, exacto. cuando tienen este tipo de actitudes,
lo que no quieren es que su hijo se frustre. Y lo que nosotros trabajamos desde nuestra área Sí. es que equivocarse es bueno, porque es lo que le va a permitir al jugador, al deportista, Mejorar. ganar fortaleza. Exacto. Si Sí, ellos claramente. no permiten que su hijo se frustre y salen siempre a defenderlo, a querer cuando le va mal cambiarlo de club o hacer determinados cambios a nivel del entorno, Sí. lo que hacen es perjudicar a su hijo porque no le brindan herramientas para que sepa defenderse, para que sepa salir adelante. Exacto. Sí, sobre todo en un marco, en una franja de edad tan compleja, ¿no? Cuando el niño, el adolescente todavía están en desarrollo psicológico, es todo más complejo. Justamente es un equilibrio Sí. muy delicado. Sí, porque en las edades tempranas se desarrolla la personalidad y la autoestima. Entonces son edades claves para trabajar este tipo de aspectos y que si no se trabajan en la edad adulta nos vamos a encontrar con personas que no saben desenvolverse frente a la adversidad. Y en un mundo tan complejo como el que vivimos, donde estamos rodeados de adversidades o de dificultades, Sí. tener un adulto que no... Upa, se cortó la bueno, comunicación un segundo, eh, justo en la parte más interesante. Sí, pero a ver, eso les advierto, ya está sucediendo. sí, No sí, es sí. que va a suceder en el Sí, futuro. lamentablemente. No, está obviamente sí, está sucediendo, sí, sucediendo, sí. sigue aconteciendo y un poco lo que marcaba recién Cuando María. María hablaba, me hizo acordar, mientras esperamos reanudar la comunicación, aprovecho para hacerles un comentario. Dale, sí. Me acordaba de una frase hay un libro de Marguerite Yourcenar que se llama Memorias de Adriano, Exacto. en la que... Sí, yo no se escucha María, justamente. Bueno, Bueno, pero continuamos. en la que Yourcenar habla por boca del emperador Adriano y en un momento dice, siempre me maravilló que ese mendrugo de pan duro, que era el alimento de las huestes del ejército, se convirtiera en alimento, en calor, acaso en valentía. Claro. Claro, ¿no? justamente. Y sí, justamente sí, sí, la sí. misma valentía es un poco también... ¿Cómo? Porque es maravilloso cómo el cerebro humano puede transformar Eso. en valor un error, ¿no? Sí, sí, Exacto. justamente. Y que es lo que veníamos charlando con... Sí, sí, por Sí, eso me veníamos acordé. charlando con María. Si te animás a reanudar, María, por dónde quedaste, disculpanos. Sí, también escuchándolo me viene a la cabeza, digamos, un concepto que nosotros utilizamos, que es el de resiliencia, Exacto. Claro. que tiene que ver con salir fortalecido de la adversidad. Entonces nosotros trabajamos con el deportista que pueda aceptar sus errores, que se pueda fortalecer, que pueda identificar rápido esos errores para poder revertirlos y realizar un aprendizaje constructivo. Entonces, en realidad el deportista tiene que constantemente poder identificar el error. Exacto. Claro. Sí, sí, Y claramente. tomarlo e interpretarlo como algo productivo, digamos, que le va a servir. Claro. Exacto, sí, sí, tal cual. O sea, es una ayuda en todo sentido, una progresión en todo sentido, no solo en el sentido deportivo, en el sentido de la vida también, justamente Bueno. como vos lo decías, así que es un aporte múltiple, digamos, Claro. en múltiples sentidos. María, ¿cómo puede hacer una persona para comunicarse con vos, para acceder a este excelente laburo que haces? ¿Cuáles son tus redes? Contanos un poco. Sí, bueno, tengo las redes sociales mías personales, que son @acorromolas, el Instagram y el Twitter, Bien. y en el Facebook, María de los Ángeles Corromolas, que es mi nombre, me pueden encontrar. Y después, en relación a Improve, que es este proyecto que te comentaba, Sí. Sí. interdisciplinario, es @equipo_improve. Muy bien. Excelente, excelente, María. Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad. Gracias por este tiempo. Sabemos que estás trabajando a full en este Exacto, momento, en este momento, así que- así que bueno, muy, muy agradecidos. Gracias por la comunicación.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran acá estaremos. En cualquier momento nos volvemos a equivocar. Excelente, excelente, sí, sí, sí. Me parece muy bien, Está porque así bien. van a crecer. Exacto. Por supuesto, sí, y está bueno crecer de la mano de personas que saben. Así que muchas gracias, Exacto. María de Los Un Ángeles abrazo. Corromolas.